Damos inicio a la sección tercera de este módulo, que es la teoría general de los bienes. Anteriormente, en las dos secciones anteriores, hablamos de lo que es la definición del patrimonio. Acordamos que es el conjunto de derechos y obligaciones, el cual tiene elementos y los cuales se habla de un activo y un pasivo, que dicha elementos también de la definición del patrimonio o de la sección anteriores. Hablamos de las teorías, que habla de dos teorías, que es la clásica y la moderna, y al final se habló también de la clasificación de los bienes. Y ahora vamos a entrar a lo que es la sección tercera y vamos a hablar de la propiedad. ¿Qué es la propiedad? ¿Qué significa históricamente la propiedad? Vamos a hablar de la definición muy breve de Villegas y de Rafael de Pina. Históricamente se han hecho algunos estudios preliminares de los derechos reales y personales en una clasificación de los bienes. Esto es, tuvo por objeto preparar el análisis de los derechos reales en particular. Bueno, ¿qué nos dice Regina Villegas por cuanto hace al concepto de propiedad? Dice que es la aplicación, está aplicando la definición del derecho real a la propiedad. Diremos que se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce de forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo posible este poder a un sujeto pasivo universal por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto. ¿Y qué dice Rafael de Pina sobre la propiedad? Ella dice: la propiedad es una realidad social del derecho y del derecho de la propiedad y el conjunto de normas aplicables a ella. Distingue entre derecho a la propiedad y un derecho de propiedad. Por un derecho a la propiedad, dice, es la facultad amplia y general de aplicar nuestras actividades a la apropiación de algo que nos asegure un sustento. Y cuando habla de un derecho de propiedad, dice la concreción y actualización sobre tal y cual objeto de aquel derecho a la propiedad. Y también vemos qué nos dice el Código Civil en su artículo 886, que nos habla de la propiedad. ¿Qué dice ese artículo? Bueno, pues él manifiesta la norma que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio del Estado corresponden originariamente a la nación, la cual, por este conducto del gobierno del Estado y del federal, en los casos de competencia, ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de aquellas en los particulares, construyendo la propiedad privada. Eso es lo que dice el artículo 866 del Código Civil del Estado de Veracruz. Y más adelante vamos a tocar el tema de lo que es la evolución de la definición de la propiedad. Quienes hablan de esa evolución y dicen que partirán de lo que es el derecho romano primitivo, sin preocuparse de otras más antiguas que no tienen importancia, dice aquí la autora. Desde el punto de vista civil, corresponde principalmente a la sociología estudiar la historia de las instituciones fundamentales, pero tocando al tema de la historia del concepto romano acerca de la propiedad,
dice, primer punto, la propiedad en el derecho romano, desde el primitivo hasta el código francés y código Napoleón. Eso se dio allá por los años 1804. Ya a partir de 1804 entra el código justiniano, el código de Napoleón. Ya en 1970 y 1884, la evolución sufrida por los derechos por el derecho de la propiedad en relaciones al Código Napoleón y a los conceptos contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano allá en 1789 con en Francia. Por cuanto hace a esa evolución y cómo se da, cómo surge y se divide en 4 etapas, ya mencionamos algunas de ellas, y esas etapas cada una hace mención y qué fue lo que se dio y qué surgió en esas etapas. La primera etapa dice el desarrollo de la propiedad a través de la evolución sufrida en el derecho romano. Este se consideró como un derecho absoluto y exclusivo, perpetuo para usar. Dice, y disfrutar y disponer de una cosa. Esta era la característica dominio injuri quiritum. Después vino el concepto de propiedad que se elevó al derecho pretoriano. En el derecho romano, además de estas 3 características del derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, se fijaron 3 elementos clásicos, como es el jus utendi, el jus fruendi y el jus abutendi. Ya en la segunda etapa, donde habla Justiniano y hasta el Código de Napoleón, no obstante que el derecho de Justiniano se logra suprimir las diferencias de carácter político en la propiedad y que se llegó al concepto único del dominio y comienza a partir la época feudal. Por las organizaciones especialistas del Estado a marcarse nuevas diferencias, pero en el sentido inverso y con trascendencia de mayor alcance. En un estado feudal de la propiedad o dominio otorgó al imperio, el cual descansaba en los señores feudales. O sea, la propiedad estaba en manos de unos cuantos. El concepto de la propiedad en la época feudal llegó hasta la Revolución Francesa. Y es ahí donde nace o viene la tercera etapa. En la tercera etapa podemos hablar de nuestros códigos, ya en 1870, en 1844, la relación de Napoleón y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Es una influencia enorme del Código Napoleón a su fama mundial, de que vino reconociendo en una verdadera casi axiomática. Y ya en la cuarta etapa, voy a ser muy breve comentando las etapas y ustedes abundarán ya más a fondo consultando al autor Rogina Villegas. Cuarta etapa, dice, el derecho de la propiedad en la actualidad, el derecho moderno tiene el antecedente doctrinal en las ideas de Dewey y su expresión legislativa. Entre nosotros el artículo 27 constitucional y el Código Civil de 1928, uno de los autores que en nuestro concepto ha puesto mejor crítica a la doctrina individualista y al propio tiempo ha formulado el concepto de propiedad que está de acuerdo con las nuevas orientaciones del derecho, es Dewey, quien estudió las transformaciones sufridas por diferentes instituciones jurídicas del derecho privado a partir del Código de Napoleón y sustentó unas conferencias en 1911 en la Universidad de Buenos Aires. Y así sucesivamente se habla de cómo va evolucionando la etapa de la propiedad y cómo el artículo 27 constitucional nos habla de ello, acerca de la propiedad. ¿Cuáles son esos medios para adquirir la propiedad? Bueno, esos medios para adquirir la propiedad pueden clasificarse de distinta
punto de vista. Dice, el primero es adquisición a título universal y a título particular, adquisición primitiva y derivadas, adquisición a título oneroso y a título gratuito. ¿Qué significa cada una de ellas? Bueno, cuando hablamos de título universal o a título particular, se entiende por adquisición a título universal aquella por la cual se transfiere el patrimonio como universalidad jurídica, o sea, como conjunto de derechos y obligaciones constituyendo un activo y un pasivo, conocidos en nuestra legislación como la herencia. A título particular, el contrato, así como los legados, porque el legatario recibe bienes determinados, también es la forma de transmitir la propiedad. Las adquisiciones primitivas o derivadas se entiende aquella en la cual la cosa ha estado en el patrimonio de determinada persona, de suerte que el adquiriente de la misma no lo recibe de un titular anterior, sino que ha permanecido sin dueño, siendo el primer ocupante de la misma. Constituye históricamente el medio principal de adquirir la propiedad y en la acepción en algunas de las formas. Y cuando hablamos de adquisición a título oneroso o a título gratuito, nos habla que la primera, el adquiriente paga un cierto valor en dinero, bienes o servicios, a cambio de un bien que recibe. Y como ejemplo tenemos los contratos onerosos, la compraventa, la permuta, la sociedad, en los cuales se transmite el dominio de una cosa o cambio de una tras prestaciones. Cuando hablamos que hay contratos a título gratuito relativos de dominio como donación, en los cuales se adquiere y recibe el bien sin tener que cubrir una contraprestación. Es decir, que cuando recibes a título gratuito a través de una donación, no hay una contraprestación. La transmisión por título gratuito puede ser de carácter universal, que es la herencia, es decir, la herencia puede ser testamentaria o legítima, implica una transición a título de patrimonio. Solo que la herencia, como se transmite el patrimonio, es integrado por el pasivo y el activo. Y vamos con cuáles son esas tres formas de transmisión, porque hablamos de características y hablamos de clasificación, y hay otras formas también del cual pueden ser transmitidas esta propiedad, y el autor habla de tres que la distinguen, y las cuales son las siguientes. Dice, estas son las transmisiones de un acto entre vivos, comprende el acto jurídico y en general y especial el contrato. La transmisión por causa de muerte puede revestir de dos formas, la herencia legítima y testamentaria y la transmisión por legado. Independientemente de estas formas de transmisión, el dominio conviene hacer también una distinción de formas especiales. Estas son el contrato, la herencia, la ley, la ocupación, la prescripción, la acepción y la adjudicación. Como lo estamos viendo, es